Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio de Películas Ideología. Esta vez les traemos otra entrega semanal. Nuevamente nos metemos a las películas de ciencia ficción y no podíamos ignorar el hecho de que esta semana pasada salió una película que creo que todo mundo, por lo menos hemos visto alguna película de esa saga, que es la saga Alien, que inició en 1979, si no mal recuerdo, con una película de Ridley Scott, que fue, digamos, en su momento todo un impacto dentro del mundo de ciencia ficción, porque si no mal recuerdo, hasta ese momento, solamente Star Wars se había atrevido a hacer como una película del espacio y todo, y Alien justamente propuso como lo contrario, una distopía del espacio, donde realmente podemos estar en el espacio y aún así estar en una situación muy precaria. Pero bueno, esta vez les traemos justamente una crítica, una reseña a Alien Romulus. Y pues nada, antes de iniciar, como siempre, recordarles que este no es un análisis estético, no vamos a hablar de qué tan bien estuvo hecha la película, no somos expertos, pero sí vamos a hablarlo como un producto cultural de nuestro tiempo y vamos a ver qué nos puede decir justamente de las ideas, de la gente que lo produjo y del público que lo consume. Sin más, Cristian, ¿qué nos puedes decir de la película? Bueno, como ya dijiste, la película se sitúa entre Alien 1 y Aliens 2, es decir, entre la primera que sale en el 79 de Ridley Scott y la parte 2 que fue de James Cameron, que sale unos años posterior. Es decir, que la trama de la película de la que hablamos hoy se desarrolla entre esas dos primeras películas. En otras palabras, que se podría decir que es una precuela, una secuela, pero que la trama es la idea de que sea una precuela. Y bueno, nos encontramos otra vez en el mundo distópico en el que los humanos conviven con robots humanoides, es decir, que se parecen a los humanos, en colonias además extraterrestres, es decir, en otros espacios del universo. Y una de las trabajadoras, que es la protagonista, es huérfana y se llama Rain. Y bueno, ella, que es la protagonista de esta cinta, ya estuvo en este año en dos películas que tuvieron más o menos éxito y que me parecieron por lo menos no malas, que una se llama Priscilla, en la que ella interpreta a la amante principal de Elvis Presley. De igual manera estuvo en la que se llamó Guerra Civil, en la que interpretó a la joven periodista que se trauma alrededor de la trama que se nos presentó en esa película. Bueno, ya en esta película de Alien Romulus, ella tras años de trabajo, la joven espera una especie de fin de su contrato, pero la empresa en la que trabaja, es decir, su empleador, la incumple. Una promesa de que si alcanzaba cierto número de horas trabajadas, se pudiese ir a un viaje a otro planeta o galaxia que estuviese con unas condiciones de vida un poco más dignas, porque en el mundo que ellos están nunca hay sol. O sea, viven en la distopía absoluta porque trabajan horas. Son profundamente explotados. Trabajan horas en una empresa minera o algo parecido. A mí me recordó un poco como las tiendas de raya aquí en el Porfiriato. Como las tiendas de raya, exactamente. O a mí me recordó una película que se llama In Time con Justin Timberlake, en la que ya no hay dinero, sino lo que te regala, entre comillas, lo que te da la empresa, es decir, el sueldo es el tiempo de vida. Y entre más trabajas, más tiempos de vida tienes. Y ya se pueden imaginar que algunos tienen nada más un día o 24 horas, es decir, que tienen que dar a trabajar. Sí. Y hay otros ricos que tienen millones de años de vida. Pero bueno, ya otra vez hablando de esta película, de lo que se trata entonces es que ella se junta con una camarilla de otros jóvenes descontentos con sus condiciones de vida igual que ella. Y estos jóvenes le cuentan que han descubierto, o así parece, una estación espacial huérfana con el nombre de Romulus, que está en el espacio más o menos cerca. El plan consiste entonces es que vayan a esta estación espacial, la saqueen de combustible y además hay unos pods ahí que son para que duermas ahí durante varios años y de esa manera tengas acceso a viajes en el espacio durante décadas. De esa forma, su idea es que alcancen un planeta que sea un poco mejor, etcétera, y que tenga sol y que más o menos vivan un poco más dignamente. Ya para terminar con la trama, a esta Rain la acompaña su amigo, a eso se nos deja entrever, que se llama Andy, que parece tener una discapacidad cognitiva, sin embargo, en realidad es un androide defectuoso. Lo necesitan porque tiene acceso al lenguaje de la madre, como le llaman, del
La nave a la que van, por lo tanto, lo tienen que llevar para que les abra la puerta y tenga acceso a ciertos códigos. Llegando a la nave queda claro que no todo en ella ha muerto. Ya más o menos ahí ustedes se pueden imaginar lo que pasa acto seguido. Y antes de darte la palabra, el inicio me gustó, debo decir. Tengo muchas críticas que voy a decir en unos instantes. Sin embargo, al inicio sí me pareció llamativo que estemos ante jóvenes que no encuentran forma a través de su propio trabajo, es decir, su esfuerzo de emanciparse, es decir, de tener una vida mejor. En este caso sí me parece un reflejo de los tiempos actuales, que cada vez hay más películas que tematizan por lo menos esa parte, de que ya no hay ni siquiera ilusión de que tú como hombre o mujer joven, con tu propio trabajo, esfuerzo, echándole ganas, haciendo horas extras, llegues a algo en la vida. Eso ya no existe. El síntoma de su tiempo, que también es el de los nuestros, y ante la desesperación se desarrolla toda la trama. O sea, eso para mí es un punto muy importante, que lo que genera toda la trama que vemos, toda la gente que muere por desesperación que sienten en la vida que tienen. Perdón. Es totalmente cierto. Yo quisiera incluso remitirme a otro aspecto que también me pareció interesante, que no solo es de esta película, que se ve reflejado en esta película, pero que ha acompañado a la saga desde el 79, que es un poco el hecho de que la empresa, en el momento en el que se encuentran con los xenomorfos, están dispuestas a sacrificar a los humanos con tal en nombre del beneficio económico. O sea que realmente los androides, que son tanto en esa como en esta, de alguna manera los replicantes de los intereses de las empresas, no les importa en lo absoluto. O sea, perfectamente pueden perder eso en una expedición, pero mientras haya recurso económico detrás, ¿qué importan las vidas humanas, no? Sí, justo. O sea, eso en la película aparece de manera cruel y uno diría, ¿pero por qué pasa eso? Pero como bien indicas, en la vida real funciona así. O sea, la herramienta, la fuerza humana, en cuestión de ser un elemento que mantiene a flote el modo de producción actual, esto quiere decir que somos dispensables. Que somos intercambiables para la máquina en la que estamos hoy. Y de hecho, digamos, eso se encuentra detrás de la palabra que hoy en día es muy popular, de capital humano. Justamente es ver a las personas, no como personas, sino como objetos que pueden ser reemplazables. Que esto ya se veía desde antes. Antes no se llamaba capital humano, pero Marx, por ejemplo, criticaba el hecho de que justamente dentro del capitalismo, los humanos que no son capitalistas entran justamente como fuerza de trabajo. Una mercancía más que se vende en el mercado. Y como son una mercancía más, un objeto peleando con otros objetos, con otras mercancías, pues resulta perfectamente explicable que haya momentos en los que esa mano de obra esté subutilizada y a lo mejor algunos mueran en el camino. Es que el mercado no los necesita, no necesita esa otra mercancía y como no son necesarios, pues lo único que les queda es la miseria o la muerte. Básicamente en el fondo, digamos, del capitalismo está esta visión de instrumentalizar a los humanos. Pero también, como tú mencionabas al inicio, no solamente es que está esa explotación que la vivimos nosotros, sino que muchas personas piensan que a lo mejor hay una esperanza en el progreso tecnológico, ya sea en las computadoras, en la energía de fusión nuclear, por ejemplo. Pero este es un futuro en el que todo eso en principio ya está desarrollado y sigue habiendo explotación perfectamente posible. Igual o peor. Incluso peor. Sí. Porque ahora lo cuentan en puntos que son electrónicamente manejados, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, creo que también es una buena crítica a la idea de que únicamente el progreso tecnológico puede llevarnos al progreso social. Pero yo creo que son dos cosas profundamente distintas y la película de alguna manera en ese sentido sí nos plantea esa visión, que por lo menos me gusta más que la visión de Star Wars, donde es más bien un mundo idealizado, ¿no? Sí, Star Wars es más una telenovela que se construye en el espacio. Sí. Pero si intercambias lo que pasa en los planetas y en otros universos, es nada más lo que hay en la Tierra extrapolado a otro universo y eso crea, supuestamente, a mí no me gusta, cierta magia y por eso se convirtió en la franquicia de más valor, ¿no? En la historia, pues, de la humanidad, ¿no? Porque creo que George Lucas, cuando le vende a Disney Star Wars, a menos que esté equivocado, la vendió en $11 billones. Y eso quiere decir que hay mucha gente que es fan de Star Wars. Pero en el caso de Alien, como bien dices, de hecho lo citan en la película. Porque en una escena, Andy, el robot, dice, lo que yo tengo que hacer es lo mejor para la empresa. Eso es mi meta. Y eso, si bien es en un tono un poco irónico tal vez, pero vemos en las películas de Alien
también en esta, una combinación entre elementos neocoloniales, es decir, que quiero conquistar otros espacios porque necesito recursos o lo que sea, en la combinación que ese elemento me asusta aún más de la búsqueda de una nueva especie. Sí. Porque ahí, como también ya bien dijiste, o sea, Alien se puede leer, y creo que es la manera correcta de hacerlo, como una metáfora del capitalismo, porque nos destruye literalmente a nosotros desde adentro. Además, también imposibilita nuestra convivencia, porque llega un punto en todas las películas de Alien donde es sálvese quien pueda, con las herramientas que sea, y si yo te tengo que sacrificar a ti para salvarme a mí, lo hago, es decir, no hay de otra. Como yo creo que también pasa a veces en muchos países. Y puesto que hoy en día está muy de moda adoptar posturas antihumanistas y pensar de forma anti-antropocéntrica, casi yo me atrevería a decir que muchos podrían ver la idea de que un alienígena nos utilice como huésped para luego poder seguir viviendo como especie superior sin los humanos como un avance. Dirían, no, qué bueno, si los humanos somos malos, si nada más los matamos, si nada más estamos en guerra, si nos explotamos todo el tiempo, si somos unas bestias, la idea les podría parecer simpático de que nos utilice una especie superior y simplemente nos ocupe, como en las películas de Alien, como huésped, que además también implica la idea de que puede ser que el capitalismo pueda funcionar sin los humanos, que ya no ocupe a los humanos como especie, sino que pueda funcionar con una especie, entre comillas, superior a los humanos. Y creo que todo eso se construye en las películas de Alien. No, incluso yo diría que dentro de esa idea que es constante en la película, de hacer evolucionar al humano. No es solamente, digamos, que nos dejen en segundo plano, sino que hay un momento en el que hay un elemento ahí de la película que cuando se lo inyecta una persona se vuelve de alguna manera superhumana, ¿no? O sea, como que, y constantemente se dice en la película que el objetivo de algunos personajes es lograr la evolución humana. Pero justamente yo creo que ahí hay muchas confusiones respecto de esa idea, que en el fondo es la idea de la eugenesia también, ¿no? De mejorar a la raza humana, de eliminar ciertos problemas o volverla superior. Pero justamente yo creo que, por un lado, hay una idea equivocada de la evolución. O sea, que la evolución no es una mejoría absoluta, constante hacia un fin determinado, sino que en realidad la evolución dentro de las ciencias ha sido un estudio de la relación entre agentes y ambientes. Es decir, cómo los organismos cambian en función del ambiente en el que están. Un organismo más evolucionado es el que mejor se adapta a un ambiente. Y para eso a veces no necesariamente es volverse organismos más complejos. A veces hacen lo contrario. Los organismos se vuelven más simples para vivir en ambientes mucho más hostiles o difíciles de hacerlo. Eso por un lado. Y por otro, digamos que en realidad lo que estamos buscando, yo creo, no es la evolución biológica de los humanos, sino la evolución de la humanidad, o por lo menos, digamos, como hacerla progresar a futuro. Pero sí hay una distinción entre lo humano biológico y la humanidad, porque la humanidad nos habla en sí mismo de todo lo que realmente nos vuelve humanos en tanto humanos, que es la cultura, el lenguaje, las relaciones sociales, la historia misma. Eso, digamos, no puede evolucionar así nada más. O sea, no se trata de una evolución que tú digas, es más bien un proceso complejísimamente cultural en el que los humanos nos hemos, más bien, a estos seres biológicos que ahora movemos, se humanizaron de alguna manera. O sea, la civilización fue el proceso de humanización de las personas. Entonces, yo creo que también se pierde mucho de vista eso. Y ya, con esto acabo. Creo que también se juega un poco con la cuestión de los androides y esta distinción o este límite de dónde queda la esencia humana. Pero de nuevo, lo humano no es una cuestión biológica, o yo creo que no necesariamente tiene que serlo, sino que lo que nos vuelve humanos es participar de una vida social simbólica, que esa vida social además crea algo en nosotros que es una falta constitutiva, que la sociedad media la constitución humana y siempre vamos a ser seres con una falta, siempre vamos a ser seres que van a necesitar algo más. El deseo es parte humano y hasta cierto punto es un reflejo de vivir en sociedades, pero todo eso no se puede conseguir simplemente replicando la memoria con Blade Runner. O sea, es mucho más complejo, creo yo. Estoy de acuerdo, porque otro asunto que se tematiza una y otra vez en las películas de Alien, de hecho ya también hubo precuelas que se llamó una Alien
Prometeo, y también hubo una posterior a Prometeo, en las que Ridley Scott sí. quería contestar las preguntas que surgen al ver las 4 primeras películas de Alien. Y sus preguntas principales eran, de hecho, se mencionan en las primeras instantes de estas cintas, que tienen que ver Alien Covenant. exactamente Perdón. de dónde venimos realmente. ¿Quién nos hizo? Si es que alguien nos hizo. Y me parece que el gran pecado, entre comillas, de las películas de Alien es que no hacerse esa pregunta, porque ya ahí yo tendría cierta crítica, porque bueno, entonces si un día llegamos a descubrir quién nos hizo, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿quién hizo a quienes nos hicieron? Y sería así un sinfín, que creo que nunca llegarías a esa visión auténtica, originaria, pero más allá de eso, el error me parece que trata de contestar esa pregunta de manera científica, dejando fuera la parte, para mí, intrínseca, aunque no soy fan, pero no hay de otra, de filosofía y teología en esa pregunta. O sea, para mí, para tratar de acercarse a contestar más o menos la pregunta de dónde vienen los humanos, tienes que meter ideas filosóficas y teológicas para no quedarte en el vacío de encontrar la explicación científica que te pueda dar satisfacción de algo que creo que a ese nivel no te la puede dar. Y en las películas, excepto en la primera, pero en las otras, se trata de ver como algo positivista, científico, y creo que eso no se puede. Por eso son malas películas. Y el otro punto es que los humanos... perdón. Perdón, pero tienes toda la razón. Digo, ahorita recuerdo, por ejemplo, Heidegger, que pese a todas las críticas que tiene, hay algo que sí es fundamental y que, como lo mencionabas, en realidad el Weyland, que es el que inicia, digamos, todo ese camino, lo que busca es encontrar a los creadores para volverse inmortal, para no tener que verse más con la muerte. Pero para Heidegger, de hecho, la muerte es lo único que puede constituir, digamos, como una especie de libertad o autonomía dentro de las personas. Porque al saber que, o ser consciente de que vas a acabar tu vida, que eso es algo que solo los humanos podemos hacer, eso es algo únicamente nuestro, a partir de ahí puedes empezar a darle sentido, a decir, bueno, entonces esto puede valer la pena, eso no puede valer la pena, quiero esto para mi vida, no quiero esto otro, pero independientemente de las críticas que se le hagan a esa teoría, ya en sí mismo eso motiva a la reflexión, a decir que no puede ser, digamos, que uno siga nada más cierta lógica con la que nace, sino que tiene que haber un proceso de reflexión detrás que se da, por lo menos en Heidegger, con ese contacto con la muerte. Y si tú eliminas ese contacto, prácticamente eliminas la posibilidad de la crítica y de la evolución cultural en general. Todo el tiempo sería lo mismo. Una vez que llegas a ese punto, muere la política, muere la filosofía, muere la religión y prácticamente diría yo, muere la humanidad. Sí, todo eso en las películas se hubiese podido tematizar, pero como ya dije, la parte filosófica de eso, muy interesante y muy rico, nunca se tematiza. En cambio, lo que, por ejemplo, yo tengo una cita del filósofo Plessner que hablaba, bueno, no es una cita, sino es una idea de que los humanos somos capaces de adoptar posturas excéntricas para pensar, como él llamó, fuera de la caja, o en otros términos, de abstraernos de nosotros mismos, que también abre la posibilidad de abolirnos a nosotros mismos. Que eso también creo que es algo característico únicamente de los humanos, que me puedo abstraer de mí mismo también para, por ejemplo, suicidarme. Que a mí esa idea no me gusta, sin embargo, creo que forma parte de esa capacidad humana de tener esa esfera, aunque suene feo, de libertad de accionar de esa manera. Eso es lo uno. Y lo otro es, al mismo tiempo, que eso sí está en las películas, que la misma palabra de alien se puede combinar con alienación, de hecho viene de ahí, es decir, que trata de la enajenación de uno mismo, consigo mismo y con el mundo. Es decir, pensemos en términos más actuales, por ejemplo, en cosas que ya de hecho hablamos en este canal igual, como inteligencia artificial, es decir, que a veces pasa que como humanos nos dejamos controlar por inventos nuestros, que adquieren poder sobre nosotros que lo inventamos. De hecho, en la película, el androide de la película original controla de alguna forma por su inteligencia práctica superior a los humanos en una buena parte de la cinta lo que hacen los humanos. Es decir, que hay algo que inventamos, luego se revierte en contra de nosotros y, como bien ya dijiste, a favor del interés de la empresa, que es lo peor de todo.
Es que es eso, digamos, porque aun cuando se invierte el papel y ahora parezca que el androide nos domina a nosotros, como ocurre con las cosas, en realidad somos nosotros mismos. Sí. O sea, siempre sigue Sí, siendo sí. una relación entre humanos, porque el robot actúa para beneficiar a ciertos humanos. Nunca hay una separación real entre eso. O sea, todo el tiempo somos nosotros. E incluso, bueno, sí, continúa. No, o sea, yo diría justo que el único ser capaz de autonomía es el humano, no el robot. El robot, en cierta forma, siempre responde a algunos impulsos dados por los humanos. En este caso, el impulso es, pase lo que tú tienes que hacer es lo que es bueno para un grupo de humanos, que en este caso son los dueños de esa empresa. Pero podría ser a favor del interés, como lo hablamos antes de grabar, de un Estado, de un grupo de crimen organizado, pero siempre surge de algo humano. En cambio, el humano sí tiene la autonomía de decir, voy a actuar para bien o para mal de una forma que quizás no le convenga a nadie, ni siquiera a mí mismo. Sí. Y creo que eso sí se trata más o menos inteligente en las películas de Alien. Claro, porque incluso tener la oportunidad, o sea, solamente tiene sentido la ética cuando las personas tienen la posibilidad de actuar bien y actuar mal, de cometer errores Si o no, aciertos. ¿para qué? Exacto. Sí, claro, sí, sin duda. Y además, cómo se juega bastante en esta película, porque uno de los personajes, que es Andy, es hermano, que él es un androide sintético, pero es hermano de otra humana que se llama Rain. Entonces, constantemente como que se juega un poco con este límite de la conciencia, de la libertad, de la autonomía, que creo que en ese sentido me gusta más Blade Runner. Creo que por lo menos lo tematiza un poco más profundamente. Pero justamente yo creo que sirve para pensar, digamos, en algún momento las máquinas podrán tener autonomía, todo esto que estamos hablando, implica también reflexionar en qué consiste, por ejemplo, la autonomía o en qué consiste la inteligencia, que se le dice normalmente ahorita inteligencia artificial, pero yo no diría que eso es inteligencia. Es quizás una de las operaciones que hacen las inteligencias, pero no necesariamente toda la inteligencia se limita a ese proceso algorítmico. Por el contrario, más bien yo diría, la autonomía como la vivimos solamente tiene sentido justamente en primer lugar porque somos seres con falta y en segundo lugar porque esa falta se media socialmente, simbólicamente. Solamente dentro de la cultura, dentro de la lengua humana, dentro de este mundo humano de significaciones, es posible ser libre. No lo es, digamos, de otra manera. E incluso más allá de eso, como Marx decía, solo los humanos en sociedades altamente dependientes entre sí son capaces de volverse individuales, de volverse autónomos, de volverse libres. O sea, en realidad nuestra libertad es un resultado de la evolución de la humanidad de muchos, muchos años de procesos sociales, de funciones sociales, pero lo más importante, creo yo, es que no se trata de una cuestión biológica, sino que es una cuestión social relacionada también con la falta constitutiva que tenemos nosotros como humanos. Y bueno, en ese sentido, en Blade Runner, por ejemplo, quizás se acercaron a lo humano algunos ciertos personajes que eran robots, pero justamente yo creo porque tenían esas o comparten esas capacidades simbólicas, pero me gustó obviamente mucho más Blade Runner, sobre todo la última de Denis Villeneuve, que me parece que es de 2016 o algo así. O sea, creo que complica mucho más el asunto entre el futuro tecnológico dominado supuestamente por máquinas, pero la parte humana, los peligros, los avances que sí los podrían ser en serio, todo eso. En este caso, porque de hecho, para hablar otra vez un poco de la película, una de mis grandes críticas es que si bien el inicio me pareció interesante por la temática de las clases, la explotación, los recursos, luego eso ya no tiene importancia, sino nada más fue como para introducirnos al grupo de jóvenes, pero luego ya no se hace nada con eso. Y llegamos a un punto de la película en la que ya, y te lo dije antes de grabar, los protagonistas actúan de manera tan estúpida que me hice fan del Alien. Dije, ya mátalos, por favor, ya quiero salir, ya mátalos, porque era una decisión tonta tras otra. Diría, ¿pero qué les pasa? Y constantemente jugando además, porque son hermanos, ¿no? Entonces estas Sí, constantes siempre de, así como que... hermanita, no, yo te voy a elegir por sobre todos los demás, ¿no? Aunque los dos también son hermanos. Bajo y la también se lógica quieren de mucho. Hollywood que hemos visto una y otra vez. Y las referencias constantes, eternas a películas pasadas, a las primeras películas de Alien. Sí, eso. Y yo diría que a partir del minuto, no sé, como 40 de la película, es una cinta de terror convencional que también se podría ambientar perfectamente en una fábrica en la Tierra. Ya no veo la necesidad de que juegue en el espacio. ¿Por qué? ¿Qué lo hace diferente? Sí, me van a decir que tiene una escena
donde se suspende la gravedad, y esa me gustó, eso creo que no he visto en otras películas, pero más allá de esos 3 minutos, todo lo demás únicamente es ya el monstruo nace, con cada minuto se hace más grande, huyen, se cierra una puerta, se abre otra puerta, se cierra una puerta, se abre otra puerta, y ya es algo tan estandarizado en el cine de terror y monstruo que para mí ya no tuvo justificación alguna que sea una franquicia que sí tiene el potencial del que hemos hablado en los últimos minutos. Sí, totalmente. De hecho, eso se ha repetido muchísimo en la película de... bueno, fue la trama principal de la primera película. O sea, básicamente era eso, que están encerrados como 3 o 4 personas en una nave con un alien y el alien los persigue por la nave, mata a todos excepto a unos últimos que logran matar al alien y sobreviven. Siempre digo, si una vez haces algo bueno, la única forma de Hollywood, al parecer, es hacer lo mismo otra vez. O sea, si eso lo hubieran hecho hace 40 años o 45, digo, ok, está interesante, pero luego, ¿qué? Sí, ya estamos en la parte de Alien 7. Claro. O sea, no hemos avanzado en 45 años en contar algo que tiene más o menos importancia, profundidad y que sea un poco más de nada más humanos que huyen de un monstruo. Eso me pareció triste. Porque incluso la película de Cameron, o sea, no trató de replicarlo, que era muy bueno lo que hicieron en Alien, pero él dijo, hay que intentar llevarlo a otro lugar, ¿no? Y sí lo llevó a algo nuevo, que no me gustó tanto como la primera, pero por lo menos hizo el intento de no hacer lo mismo, exactamente. Sí, total. Ya para acabar, que sí me gusta la idea, que es, creo que lo que atraviesa todas las películas de Alien, que tiene que ver con el hecho de asumir que el, entre comillas, enemigo se encuentra dentro de nosotros. Que una vez que nace, metafóricamente hablando, ya no somos dueños de nosotros mismos. Eso sería una lectura psicoanalítica de esto, que como dijo Freud, a veces no somos dueños en nuestra propia casa. Que eso se combina con algo mucho más actual, con el hecho de asumir que lo que hoy se conoce como lo tóxico, que me quiero alejar de lo tóxico, de los sujetos tóxicos, del jefe tóxico, de la película tóxica, que todo es tóxico. Pero, ¿qué tal si hablo así, que no me gusta, pero vamos a hablar así, si lo tóxico tiene que ver conmigo mismo, con algo que es parte de mí, quiera o no, y que está además en todos? Es decir, que no tengo que expulsarlo como si fuese algo que me quiere invadir, sino yo ya estoy invadido con lo que llamo tóxico. Entonces dejo de verme como ese ente puro, sano, que no quiere ser invadido por el alien que viene del exterior, sino yo ya lo tengo dentro. Y la única forma de lidiar con eso entonces sería extrañarme de mí mismo, de aceptar esa parte, y de esa manera creo que ya el tratamiento de eso sería mucho más reflexivo que comprarte un libro de autoayuda de cómo alejarte de todos los tóxicos. Es verdad. O sea, eso ya, creo que en la película de Alien está que lo tóxico ya tiene que ver con nosotros como humanos y no tiene que ver con algo que la humanidad mala me quiere introyectar o me quiere contagiar, sino eso ya está en todos los humanos. Sí, totalmente. Y que en gran medida creo yo que también responde o es una respuesta a esta falta constitutiva de los humanos, que de nuevo, o sea, es imposible llegar como a esa satisfacción absoluta porque la falta misma es necesaria para poder desear, ¿no? Sin falta no hay deseo. Y si no hay deseo, pues no hay humanidad prácticamente. Sí, pues bueno, ¿la recomiendas? No, la verdad no. Si van a ver una película de la saga Alien, vean la primera, vean la segunda. Sí. Quizás Prometeo, por esta cuestión que hablábamos de cómo juegan con la eugenesia, pero nada más. Realmente no vale la pena ni esta ni la anterior. Estamos de acuerdo. Pues muchas gracias, Balam. Pues nos vemos la siguiente semana, entonces. Bye.